El señor candidato José Ángel López y el señor candidato Lizardo Sosa. La primera pregunta reza lo siguiente: ¿cuál es su plan concreto para remediar 10 años de presupuestos desfinanciados? Tienen 1 minuto para responder y los demás candidatos 30 segundos para la réplica. Muy buenas noches. Es para mí un gran gusto estar en este evento. En primer lugar, yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar todo el sistema de recaudación de impuestos de Guatemala y, por otro lado, implementar medidas que estén orientadas a la priorización, calidad, austeridad y transparencia en el gasto. Esto lo que nos permite como primera medida es priorizar los gastos y también tener cuidado de tomar créditos para financiar funcionamiento. Esto lo que nos va a provocar es un desgaste en el presupuesto en los años siguientes. En eso y una reestructura total al sistema tributario de Guatemala. Nuestro plan de gobierno establece la necesidad de proceder a una recuperación o rescate de la gobernabilidad presupuestaria. El presupuesto realmente no es de expresión financiera de objetivos políticos de nadie. El presupuesto se ha venido a convertir simplemente en un botín político en donde los partidos grandes del Congreso reparten, hacen y deshacen sin que medie en absoluto algún criterio de interés nacional. De manera que lo primero es recuperar la gobernabilidad presupuestaria y reasignar los recursos hacia el orden de prioridades que hemos establecido. Y algo muy importante, el combate a la corrupción, que debe ser frontal y muy decidido, porque según nuestras estimaciones, en corrupción se va aproximadamente el 12% del presupuesto, lo que significa unos 12.000 a 13.000 millones de quetzales. Señores candidatos, ¿alguno con alguna réplica de 30 segundos, por favor? Candidato Pérez. Muchísimas gracias y buena tarde. El problema presupuestario que el país tiene efectivamente es un problema de ingresos y de calidad del gasto. Pero el origen de los problemas financieros que tenemos como guatemaltecos es que tenemos una base económica muy poco productiva. No tenemos una capacidad económica que genere alta productividad, bienestar, ingresos y por ende una carga tributaria apropiada para poder darle a los guatemaltecos y guatemaltecas las necesidades cubiertas que necesitan. Entonces el problema no lo vamos a resolver solamente con ingresos y egresos apropiados y transparentes, sino fortaleciendo la actividad económica, la alta productividad, para que haya una masa económica, una masa monetaria suficientemente grande para que se mejore la economía nacional. Tenemos otra réplica de 30 segundos, por favor, candidata Ríos. Pero además de eso, no tenemos que olvidar que tenemos que ver con cuánto entrega este gobierno la caja. Estamos creyendo, algunos organismos, que va a entregar una caja del 3% y quizá un agujero fiscal que esté entre los 2.000 y 5.000 millones de quetzales. Entonces realmente el tema es serio. Aquí el nuevo organismo ejecutivo va a tener que tener un gobierno de austeridad, de reducir gastos, de suprimir esos organismos que están ejecutando como fideicomisos y algunas ONGs. Aquí tenemos que ahorrar porque tenemos que dar el ejemplo. Muy bien, ¿alguna otra réplica, por favor? Mira, candidato Sandoval. Sí, hay dos cosas acá. Uno, tenemos presupuestos desfinanciados, eso todo el mundo lo sabe. Ahora bien, en esto hay responsabilidades políticas. No se puede dejar de lado la responsabilidad política de las bancadas mayoritarias en el Congreso, que hicieron su agosto con un presupuesto con las características del que ya conocemos. En este caso, creo que habría que hacer un emplazamiento público al partido político líder, que no está presente, y al partido patriota, que están presentes, que han sido las mayorías que aprobaron presupuestos desfinanciados en las condiciones que conocemos. Alusión directa para el candidato Mario David García. ¿El primer botón? Gracias. Yo diría que lo importante en las alturas de lo que el país está conociendo es hablar con la sinceridad y la honradez de la que podamos echar mano. Realmente los presupuestos desfinanciados son desfinanciados porque se gasta mucho en despilfarro, mucho en lujos,
mucho en enriquecimiento ilícito de aquellos que dijeron ser servidores públicos. Y eso se tiene que terminar. Se tiene que terminar ni siquiera por entendimiento de quienes dirijan un gobierno, sino por la presión social. Hay que salir fuera de la capital para ver la miseria que se ha extendido desde hace 30 años y hay que ponerle fin a eso. Muchas gracias. Tiempo concluido. ¿Alguna otra réplica? Perdón, el licenciado Sosa, permítame. Aníbal García y después vamos con el señor Juan Gutiérrez. Bueno, el presupuesto es un instrumento de desarrollo y no cabe duda de que si no se le da prioridad a sectores como la educación y la salud, no vamos a salir de donde estamos. En ese sentido hay que recordar que ese presupuesto desfinanciado viene desde hace mucho tiempo, como usted lo cita, y lo que hay que hacer es tomar medidas contundentes para evitar la evasión. Una de esas medidas, y quizás la más contundente, es aprobar la ley de excepción al secreto bancario. Es urgente que se haga. La única medida que nos puede a nosotros ayudar para poder hacer realmente la recaudación que corresponde hacer. Candidato Gutiérrez. Para ser más concretos, lo que necesitamos para financiar el presupuesto es tener más ingresos. Primero, evasión fiscal. Hay que combatir la evasión fiscal. Solo la evasión fiscal y el robo por la apropiación indebida del IVA excede el déficit. Y después están todas las compras por excepción que hay que prohibir. Tenemos que sacar las ONGs y los fideicomisos de negocio del Estado. ONG no quiere decir organización de negocios de gobierno, quiere decir organización no gubernamental, o sea, no de negocios. O sea, tenemos que combatir la corrupción, porque ahí es donde están los fondos que se hacen falta. Para finalizar la ronda, por favor, con esta pregunta y no quedarnos dando vueltas en la misma, con el doctor Yamatei. Muchas gracias. 75 centavos de cada quetzal que pagamos en impuestos sirven para los gastos de mantenimiento del gobierno. Un gobierno muy caro, no el presupuesto que aguanta. 15 centavos se van para el pago de una deuda externa que ¿dónde está? Está en mejores hospitales, está en mejores escuelas, está en mejor educación, está en mejor desarrollo. No, está en corrupción. Y los últimos 10 centavos se invierten en la gente al 30% de mordida. En este país se invierte 7 centavos. Tiempo concluido, doctor Yamatei. Licenciado Sosa, para que no se quede con la mano levantada. No, comparto el criterio de preocuparse por los ingresos, pero francamente, después de lo que hemos visto, de esa corrupción campante, sonante y libre que el gobierno actual ha desarrollado y que no es exclusiva de este gobierno, realmente creo que primero hay que poner orden en el presupuesto, hay que combatir con toda el alma la corrupción, porque es inmoral exigir tributos adicionales al pueblo cuando tenemos un gobierno que no solo malgasta, sino que roba. Muchas gracias. Vamos, pregunta directa, por favor, en esta ocasión para el candidato Aníbal García. Tema económico. Según la encuesta nacional del empleo e ingresos del primer semestre del 2014 del Instituto Nacional de Estadística, el sector informal representa alrededor del 70% de la fuerza laboral. Si esto es un problema que frena el desarrollo, ¿qué medidas propone y en concreto para solucionarlo? 1 minuto y cada réplica 30 segundos, por favor. No, mire, no cabe duda que el problema de la informalidad en Guatemala es serio y se debe enfrentar. Pero esto no va a ser posible si no creamos más empresas, si no creamos pequeñas empresas, si no creamos medianas empresas y si no permitimos, como tal como lo proponemos nosotros dentro de nuestro planteamiento económico, democratizar el capital. Eso significa la posibilidad de que exista un banco de desarrollo para que a través de ese banco de desarrollo se pueda otorgar créditos accesibles y en condiciones favorables a la mayoría de las personas que merecen una oportunidad de convertirse en verdaderos actores de la economía nacional. Creemos que esa medida es impostergable y voltear la mirada al área rural. En el área rural existe una enorme potencialidad para poder desarrollar la economía y todos sabemos que es a través de la pequeña y la mediana empresa. Perfecto, réplica de 30 segundos, por favor, candidato Mario David García. Sí, yo quería porque quisiera referirme a los datos expresados atribuyéndolos al INE. Esto de 70% de la informalidad suena como a las encuestas de popularidad de los candidatos presidenciales hechas en casa o a gusto de los medios.
no es 70%, es 84%, cálculos más severos, tomando como referencia el 16% del trabajador económicamente activo afiliado al Seguro Social. O sea que es 84% el porcentaje de los guatemaltecos que trabajan en la informalidad. Mucho más dramático. ¿Alguna propuesta de solución? ¿Perdón? ¿Alguna propuesta de solución? En algún momento uno podría pensar en hacer honrada a Guatemala y llevar a toda la población a la informalidad. Pero como es una idea descabellada, tendríamos que pensar en cómo bajamos impuestos para que todos aprendamos a pagarlos. Hoy la economía guatemalteca es una economía de cash. Muchas gracias, candidato Mario. Candidato Sosa y después candidata Ríos. Gracias. Nada más advertiría sobre la cuestión de creación de banca de desarrollo estatal, si es que a eso se refirieron. Ese esquema ha sido un fracaso en todas partes del mundo. Yo creo que el tema de la ausencia de crédito, el camino en Guatemala va bastante bien, va mucho más por hacer mucho más competitivo el mercado que pretender buscar una solución por una banca de desarrollo estatal. Únicamente yo advertiría sobre ese peligro. Muy bien, candidata Ríos. Gracias. ¿Cómo pretendemos que un informal se vuelva formal si no tenemos un Estado facilitador? ¿Cuánto tiempo le lleva aquí a un comerciante tener una empresa, registrar una empresa? Caramba, 13, 14 meses, 15 meses, mientras que en otros países 2 horas online y tiene hecha su empresa. Aquí no hay un Estado facilitador que genere servicios, acompañamiento a las personas que quisieran formalizarse. Por lo tanto, tenemos un gran proceso de educación y acompañamiento por delante. Muchas gracias. Vamos a hacer la siguiente pregunta, por favor. Candidato Pérez, adelante. Muchísimas gracias. El problema que nosotros hemos observado es de que uno de los principios republicanos más importantes es la igualdad estructural, de tal forma que todos debemos ser iguales ante la ley y todos debemos de contribuir al desarrollo económico vía también impuestos, y la informalidad genera una gran dispersión entre los que tributan y los que no tributan, razón por la cual nosotros estamos proponiendo la creación de empresas comunitarias asociativas para generar empresarialidad en el interior del país, pero de esta forma vamos a incluirlos a la base tributaria para ampliarla y que todos poco a poco se puedan ingresar a la formalidad tributaria. Muchas gracias, candidato Pérez, candidato Sandoval, candidato López y por último el candidato Ríos. Uno de los temas de la tributación es que los más grandes no tributan. Tenemos en Guatemala una lista de empresas transnacionales que no tributan y empresas tipo palmeras que no tributan y un conjunto de exenciones fiscales para grandes empresas, en tanto que las pymes no tienen ningún tipo de beneficio fiscal. En esta perspectiva, nosotros planteamos un plan de subsidio a las pymes a efecto que sean generadoras de empleo al tener un apoyo gubernamental que las haga competitivas, que las haga ser cada vez más rentables. Muchas gracias. Candidato López. Para hablar de informalidad tenemos que reconocer que el país es un país centralizado, que hay que descentralizar. En tanto descentralicemos los servicios, son más las posibilidades de acercar a las personas a la formalidad. En los últimos 10 años, del 25% de personas bancarizadas creció a 42%. Eso quiere decir porque se llegaron los servicios al interior del país y eso hizo que la gente se bancarizara. Y lo mismo tenemos que hacer con los otros servicios públicos. Candidato Yamatei, por favor, para terminar la ronda. Muchas gracias. ¿Qué hacemos nosotros por formalizar a los informales? Absolutamente nada. Ni siquiera le damos acceso a un seguro social, porque le impide, la ley le impide por un artículo que la gente pudiera cotizar directamente. No estamos estableciendo mecanismos de formalización. Pero además, ¿cuántas empresas grandes utilizan el mercado informal para la evasión de impuestos? Y eso es una realidad. Candidato Gutiérrez. Debemos simplificar obviamente la formalización, tenemos que crear modelos más ágiles para las pymes para poderse formalizar, pero además debemos incentivarlos y lo que nosotros proponemos es una reforma financiera profunda, no un banco de desarrollo, una reforma financiera, porque hoy día no tenemos mercados financieros en Guatemala donde las personas puedan ahorrar su dinero y crear grandes cantidades de dinero que puedan ser utilizadas en microcréditos y otros tipos de programas como programas de fondos mutuos y fondos de inversión y programas de retiro. Necesitamos hacer una reforma financiera junto con una simplificación al mismo tiempo.
Muchas gracias.